pudo Él celebrar la última Pascua con sus discípulos. Pascua, oh Dios, que simbolizaba el rompimiento de las cadenas de esclavitud de parte de tu pueblo, de la nación egipcia. Ahora, Señor, en obediencia a nuestro Señor, participamos de la cena que Él dejó establecida. Cena que simboliza también un rompimiento. En esta ocasión, Padre, ese sacrificio que el Señor hiciera por nosotros simboliza la liberación de este mundo pecaminoso por parte nuestra y ese rompimiento con el pecado. Padre, como servidores y servidoras estamos hoy aquí, pero no basta, oh Dios, con participar de un servicio superficial, sino que como tales debemos de estar siempre continuamente honrando tu nombre aquí en nuestras reuniones, pero también en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en la calle, en el trabajo y donde quiera que estemos. Allí que nuestra conducta hable y que irradie esa luz que tú emanes a través nuestra, Padre. Que este mundo se entere que tu pueblo es diferente, Señor. Y nosotros estamos comprometidos a irradiar esa luz. Ahora, Señor, reconocemos también que mientras transitamos por este sendero de la vida, es imposible no recoger impurezas mientras caminamos. Pero ahora, oh Dios, te pedimos que perdones todo aquello que es ruin, que no sirve para exaltar tu nombre, todo aquello con que te desagradamos. Perdónanos hoy, que la sangre de Cordero derramada hace 2000 años sigue fungiendo, Señor, para liberarnos de todo ese prejuicio de pecado, Señor. Permítenos entonces esta mañana participar de la cena del Señor, recordando su sacrificio y anunciando su segunda venida. Purifica nuestras vidas y déjanos aptos para ser fieles participantes de ella. Esto te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén. Pueden pasar nuestros amados hermanos a servir los elementos de la cena del Señor y recordaremos el cuerpo de nuestro Señor, que tomó la culpa de nuestro pecado y cargó con ella hasta la cruz. Aquel que solamente hizo bienes a la humanidad, pero que cargó con nuestra iniquidad, porque la ofrenda de machos cabríos y holocaustos no agradaron más al Señor, y por eso era necesario una sola ofrenda con la que fueran perfeccionados todos aquellos que serían llamados. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice: aquí me tienes, oh Señor, dispuesto estoy a hacer tu voluntad. Y la Biblia nos enseña que con una sola ofrenda hizo perfectos a los que Él mismo está santificando, entre los cuales nos encontramos usted y yo. Mientras nuestros hermanos pasan, nosotros cantamos: en la cruz del Calvario fue clavado Jesús. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. Y todos mis pecados los llevó mi Jesús. Una vez más: en la cruz del Calvario fue clavado
amado Jesús, y todos mis pecados los llevó mi Jesús. Y decimos, hermanos, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. dele gracias al Señor, hermano. Es prueba de su amor, Que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él moraré. Viviré para Cristo y con Él moraré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Si todavía hubiese alguien que no tenga el símbolo del pan, puede levantar su mano para que nuestro hermano pueda llegar a ofrecérselo y así participar todos como una comunidad, como un solo cuerpo. La palabra de Dios nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor que llevó nuestros pecados en su cuerpo, comamos todos del pan. Así como ese pan ha sido triturado por usted y ahora es parte de su cuerpo, así también por el cuerpo del Señor que fue inmolado en la cruz, ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Démosle gracias al Señor porque hemos sido unidos a Cristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios y la culpa de nuestro pecado ha sido borrada por ese sacrificio bendito.
Dele gracias al Señor por el cuerpo de Cristo. Dele gracias porque Él cargó con la cruz. Dele gracias porque aquel que era santo, aquel que era justo, cargó con nuestra culpabilidad. El peso de la ira que nos tocaba a nosotros, Él la cargó en su cuerpo. A continuación, nuestros hermanos pasarán a servir el símbolo que nos recuerda que para que ese sacrificio fuera completo era necesario el derramamiento de sangre. Una sangre que nos recuerda el nuevo pacto que se abrió con Él. Bendita sangre redentora que nos ha dado la vida. A ti la gloria, Señor, y a ti la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor qué sería de mí si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Una vez más, hermanos, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Vamos, dígaselo. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. La sangre derramada es la expresión de la vida. Al ser partido el cuerpo del Señor, su sangre fue derramada. Y por medio de esa sangre que le llevó a la muerte, por medio de esa sangre derramada, nuestros pecados fueron cancelados. La deuda de nuestro mal fue quitado. Demos gracias al Señor por su sangre bendita. Demos gracias al Señor porque aquel hizo posible nuestra redención por su amor. Aquel Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz quitó de nosotros
apartó de nosotros la ira, la culpa que cargaba nuestro corazón, nuestra vida. Por eso digámosle: Señor, gracias por tu sangre derramada. Gracias porque esa preciosa sangre ha quitado mi pecado, ha quitado la culpa, y hemos sido declarados justos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por tu gran bondad. La palabra de Dios nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, y anunciando su pronta venida, bebamos todos de la copa. Dele gracias al Señor, hermano. Nadie se mueva. Comience a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque de todos éramos los más indignos. No merecíamos, Señor, tu perdón. No merecíamos tu misericordia. No merecíamos esos cuidados tiernos con los que nos trataste. Éramos enemigos. Éramos, Señor amado, enemigos. Y tú viniste a buscarnos. El Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. La luz del mundo vino a esta tierra para iluminarnos a nosotros y abrirnos el camino de reconciliación hacia el Padre. Hermano, nosotros no merecíamos este amor, no merecíamos esta gracia, pero el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque eres bueno. Dele gracias a Dios por esa salvación recibida. Dele gracias al Señor, porque ahora hemos sido justificados. Hemos sido declarados santos. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y nos ha sellado como pertenencia de Dios, como pertenencia exclusiva de Dios. Hemos sido ahora herederos de las promesas eternas. Ahora tenemos acceso libre a la diestra del Señor. Hemos sido declarados también parte de su familia, y hemos sido también herederos de las promesas, coherederos juntamente con Cristo. Y ahora reconocemos su amor, reconocemos su sacrificio. Dígale gracias al Señor: Señor, gracias, porque no hay forma en que yo te pueda pagar. Si de algo te sirve nuestra vida, si en algo te podemos ser útiles, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Toma nuestro barro, Señor. Moldéalo a tu imagen. Moldéalo a tu imagen. Y si te podemos ser útiles, aquí estamos. Te damos las gracias. A ti el honor y la majestad. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor. Volvemos a cantarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Otra vez yo te doy gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más te doy gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias por su sacrificio. Un minuto más, dele gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias porque Él nos ha salvado. En su sangre somos limpiados. Gracias, 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 mi Señor. Una vez más, solo la voz es de nosotros. Una última vez, digámosle al Señor: yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cuánto podemos darle una ofrenda de palmas al que nos ha dado vida? Démosle más fuerte esa ofrenda de palmas a Él. Más fuerte para el Señor. Más fuerte para nuestro Dios. Más fuerte para el Señor. Él es digno del honor. Él es digno de alabanza. Él es digno de toda adoración, de toda gloria. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Bendito Dios. Le invito, hermano y hermana, si no ha perdido el gozo, a que ponga sobre sus pies, hermano, y vamos a cantar esta alabanza. Dame la mano y mi hermano será. Vamos a cantarle y nos vamos a dar la mano de todo corazón. Han llegado personas que no estaban al inicio, así que vamos a darle un fuerte apretón de manos. Vamos a cantar juntos.
Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Vamos las manos, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Otra vez bienvenido, oh bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Oh, ama, si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderá. Vamos ustedes, La alegría de digámoslo juntos. Dios te ama, yo te amo y así debemos vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre. Un abrazo a su hermano y hermana. Te amo, yo te amo, mi hermano. Te amo, yo te amo, mi hermano, porque tienes al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Bienvenidos, hermanos. Es una reunión muy especial porque nos reunimos todos aquellos que servimos en un área de la iglesia y queremos agradecer al Señor por cada una de sus vidas, porque para que las cosas caminen, para que las cosas funcionen, ustedes son pieza fundamental, hermanos. Y no me cabe la menor duda que su pueblo es bendecido por cada uno de ustedes. Todos aquellos que servimos en las diferentes áreas, desde las que son más visibles hasta las menos visibles. Pero como el Señor lo enseña, ¿verdad? Que aquellos miembros que uno puede considerar que quizás son más pequeños, a veces son los más importantes. Y eso es clave, hermanos. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios también, ¿verdad, hermanos? Así que preparemos nuestro corazón porque el Señor tiene algo para nosotros. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Voy a leer de la traducción Reina Valera. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre,
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Oremos al Señor para que Él nos hable. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, tus siervos aquí reunidos en tu casa, hemos venido con el deseo de que tú nos hables. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu ministración. Y por eso, Señor, ponemos nuestra vida ante ti, para que tú puedas obrar de manera especial en este culto de servidores. Amado Dios, conforta, consuela, exhorta, capacita y trae todo buen fruto, para que podamos, Señor amado, cumplir el propósito por el cual también envías esta palabra. Aquieta nuestros sentidos, aparta, Señor amado, las distracciones, aparta, Señor amado, todo aquello que interfiera entre tú y nosotros. Todo esto, Señor amado, lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, amados. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, acabamos de leer un pasaje de la Biblia bastante conocido, pero en muchas ocasiones con aquellos textos de la palabra que nos resultan muy familiares, a veces perdemos el sentido por el que fueron entregados a nosotros. En esta segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo está luchando con unos hombres que habían llegado a la región de Acaya y habían, hermanos, tratado la manera de impresionar a los corintios con supuestos relatos, supuestos testimonios, supuestas vivencias que ellos habían experimentado, habían tenido, y eso de alguna manera había fascinado los oídos de los corintios al punto que ellos comenzaron a hacer una comparación entre el ministerio de Pablo, que había sido el padre espiritual de los corintios, y estos pseudo pastores o pseudo ministros que habían llegado con esas fascinaciones a tratar la manera de seducir a los corintios para caer en sus engaños, para caer en una condición, hermanos, en la que ellos pudiesen sacar algún tipo de provecho de la iglesia. Es bastante usual y es algo, hermanos, que no solamente vivía la iglesia de Corinto, sino que todavía sigue existiendo dentro de la iglesia, una comparación entre los diferentes ministerios que Dios ha entregado a la congregación. A mí, hermanos y hermanas, no me cabe la menor duda
que entre todos ustedes, entre la misma congregación incluso, existe una comparación de aquellos que servimos a ustedes la palabra de Dios. Usted sabe que aquí no solamente hay un pastor, sino que, hermanos y hermanas, son 6 pastores los que estamos acá sirviéndoles, y es muy común, o pudiera ser bastante común, que entre la misma iglesia exista una comparación en cuanto a la predicación de uno y de otro, entre la forma de trabajar entre uno y otro, entre la manera en que se da consejería entre uno y otro. Eso es así, y es algo que lamentablemente pues no se puede evitar. Y digo lamentablemente porque, a fuerza de ser sinceros, ningún ser humano es igual, y ningún ministro de la palabra tampoco es igual a otro. A cada uno el Señor le ha dado una gracia específica, una medida de gracia que es de bendición para el pueblo de Dios. A unos el Señor les ha dado 10, 30, 40, 50, 60. Hay ministerios que son más fructíferos que otros, pero la iglesia, hermanos, tiende a hacer esas comparaciones. El problema es que cuando se hacen esas comparaciones, puede ocurrir, hermanos, y se puede suscitar un problema en el corazón del ministro. Y es que, por un lado, puede existir como una especie de competencia o rivalidad, al punto que, por ejemplo, eso pueda llevar a generar como un desmérito o a generar un descrédito hacia otra persona. Usted recordará, por ejemplo, aquel pasaje de la Biblia cuando las doncellas, muy alegres, emocionadas por la victoria que el Señor le había concedido a David, ellas comenzaron a hacer la comparación. Ellas dijeron: bueno, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso, hermanos y hermanas, llegó al oído de Saúl, y cuando se hizo la comparación, Saúl no lo tomó a bien, sino que lo que Saúl, hermanos y hermanas, pasó fue que se llenó de envidia, se llenó de celos hacia David, y él trató o procuró la manera de ver cómo hacía pequeño a David, de ver de qué manera lo sacaba del camino. Pero cada vez que Saúl se esmeraba por empequeñecer a David, el Señor lo terminaba exaltando. Y eso, hermanos, es así. Entonces, estos falsos ministros, volviendo al caso de Corintio, habían llegado precisamente a tratar la manera de fascinar a los corintios con revelaciones, con visiones. Y por ejemplo, algunos de ellos decían: bueno, yo he recibido palabra del Señor a través de ángeles. Otro por ahí llegaba diciendo: bueno, yo recibí palabra del Señor en visión, y en mi visión yo tuve esta y esta y esta palabra. Otro llegaba también por ahí a decirle: bueno, es que a mí literalmente yo tuve una especie de éxtasis como la que tuvo Pedro en la casa, antes de ir a la casa de Cornelio. Es decir, estos falsos ministros trataban la manera de apantallar a la iglesia de Corinto. Pero detrás de ese deseo de seducir a la iglesia de Corinto, lo que nosotros encontramos, hermanos, es un peligro al que nos enfrentamos todos los servidores. No es algo exclusivo de los ministros del evangelio, sino de todos los que son servidores de Dios. Y es un problema que se llama orgullo. Porque detrás de todas esas supuestas historias, supuestas visiones que estos falsos ministros llegaban a compartirle a la iglesia de Corinto, lo que se escondía, hermanos, era un problema. Era un problema de orgullo, era un problema de soberbia. La idea de Jesús es que nosotros, en la medida en que vamos avanzando en la vida cristiana y vamos ascendiendo
jerárquicamente en la obra de Dios, vayamos creciendo en humildad. El propósito de Dios para nosotros como servidores de Dios es que vayamos creciendo en humildad. Probablemente Dios a usted le ha dado dones espirituales, Dios le ha dado una casilla importante dentro de la iglesia, como diácono, como diaconisa, como ayuda, como coordinador, como coordinadora, como pastor. En fin, Dios nos ha dado el privilegio de ir creciendo en la obra de Dios. Pero, hermanos y hermanas, en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos avanzando en la obra de Dios, corremos el peligro de no crecer en humildad, de no crecer en mansedumbre, de no crecer en sencillez. Y es que alguien ha dicho que en la medida en que una persona va escalando, va avanzando, se va llenando de orgullo. Es como que una persona, hermanos, que sube una montaña, sabe que sus pulmones tienen que hacer un mayor esfuerzo para mantener el oxígeno en su cuerpo. Y nosotros también, en la medida en que vamos avanzando en la obra de Dios, tenemos que ir creciendo en humildad. Pero ¿cuáles son los factores que hacen que un servidor, en vez de crecer en humildad, vaya retrocediendo? Es decir, que en vez de ir creciendo en humildad, se va haciendo más orgulloso, se va haciendo más arrogante, se va haciendo una persona necia en su forma de ver las cosas. Ya no escucha consejos, ya no atiende indicaciones, ya no hay una sujeción a la autoridad, sino que toda la vida es como un intento de justificar lo malo que se hace. Toda la vida es como un pretexto para validar aquellas conductas que antes hubieran sido reprobadas por nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo nos va a enseñar desde su experiencia cómo Pablo ha vencido el orgullo en su ministerio, cómo Pablo ha vencido la soberbia en su servicio a Dios. Porque seamos muy honestos, si hay alguien que tenía motivos hasta de sobra para envanecerse, para enorgullecerse, ese era Pablo, hermanos. Comenzando por algo tan sencillo. Hablemos de su conversión. Cuando el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, andaba persiguiendo a la iglesia, usted sabe que el Señor Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco, y el Señor, hermanos, lo tumbó, lo derribó, lo dejó ciego. Y la palabra del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, le dice: Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Ve a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero esa fue una experiencia sobrenatural. ¿A quién de nosotros el Señor Jesús se nos ha aparecido en la habitación? ¿A quién de nosotros el Señor Jesús, hermanos, para producir nuestra conversión, se nos mostró a través de un ángel o se nos reveló directamente? La mayor parte de nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio, yo no lo dudo, de una manera sobrenatural, pero al punto en el que Saulo tuvo su conversión, creo que ninguno de los que estamos acá. Me puedo equivocar. O no sé si hay alguien acá que un ángel se le apareció, o el mismo Señor Jesús. Es un hecho posible que se puede dar. De hecho, que las agencias misioneras bautistas, fíjese, agencias misioneras bautistas han dado informes de cómo en el mundo, en el Islam, muchos musulmanes están llegando al conocimiento del Evangelio en países donde es cerrado el Evangelio, donde no es posible que las personas puedan evangelizar como lo hacemos nosotros. Se ha destacado miles de conversiones de musulmanes al Evangelio porque Jesús se les apareció una noche, porque el resucitado se les apareció y les dijo que estaban ellos en un error, donde Jesús les manifestó quién era Él.
Y no son, hermanos y hermanas, unos cientos, son miles y miles de ex musulmanes que han dado su testimonio de que Cristo se les apareció a ellos. Entonces es un hecho que Jesús aparece. Pero lo que yo no sé es si a nosotros, por ejemplo, en nuestra conversión se produjo de esa manera. Como le digo, probablemente pudiera ser que alguien acá haya tenido esa experiencia, no lo sé. Pero me atrevo a decir que la mayoría, por no decir que la totalidad de nosotros, no fuimos alcanzados de esta manera. Entonces Pablo podía decirse, bueno, si a mí el mismísimo Señor Jesús resucitado se me apareció, tenía algo de razón para sentirse orgulloso. Sigamos avanzando, hermanos. El crecimiento del apóstol fue tan vertiginoso, fue tan avanzado, que inmediatamente fue siendo revestido de notoriedad en la iglesia, al punto que usted sabe que en la iglesia de Antioquía se le reconoce con un ministerio de enseñanza junto a Bernabé, por ejemplo. O sea, alguien que era perseguidor de la iglesia ahora está avanzando y se está convirtiendo en misionero. Y en esa ruta de misión, Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, iban fundando iglesias. Tenía razones y motivos por los cuales sentirse orgulloso. ¿Quién de nosotros puede decir, hermano, fíjese que yo he plantado varias iglesias? O hermano, fíjese que yo he abierto unas 10, 20, 15 células, 15 grupos familiares, son el resultado de mi proceso de evangelización. Probablemente quizás aquí no haya nadie. Tal vez nosotros hemos multiplicado 2 o 3 veces la célula, pero no hemos tenido un éxito como el que ha tenido Pablo. ¿Qué decir, por ejemplo, de que la gran parte de las cartas y de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo? Hermanos, se cree que por lo menos el 40% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Quién de los apóstoles podría afirmar y decir, bueno, buena parte de lo que va a quedar inspirado en la palabra de Dios es el resultado de la revelación que Dios me ha dado? Pablo tenía ese motivo para sentirse orgulloso también. Hablemos también, hermanos, de la sistematización de la teología. Pablo, hermanos, fue el que articuló los principales contenidos doctrinales de fe que se sostienen hasta el día de hoy, como la salvación por gracia, por ejemplo, como la justificación, como la elección incondicional, como, hermanos y hermanas, el tema de la regeneración, es decir, cómo a través del sacrificio de Cristo Dios ha venido a reconciliar al mundo. A Pablo también se le reveló el hecho de que un día Cristo vendrá por nosotros a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado saldremos al encuentro para encontrarnos con nuestro Salvador. Todas estas bendiciones, estos privilegios, podían llevar a Pablo a sentirse orgulloso de sí mismo. Hermanos, y a veces nosotros con poquito que hacemos, rápido nos inflamos como globos. Pablo tenía razones de sobra para hincharse de su servicio. Pablo tenía motivos de sobra para enorgullecerse. Y por eso es que Pablo va a entrar al juego. Y vea lo que dice el capítulo 12. Me veo obligado, dice Pablo. Me veo obligado, verso 1, a jactarme, aunque nada se gana con ello. La jactancia, el orgullo, no nos va a dar ningún fruto. O sea, vea lo que Pablo está dando de entrada. Hincharnos de orgullo no es algo que nos va a dar a nosotros un buen fruto. Pero Pablo nos va a compartir un poco de lo que ha sido su experiencia. Hermanos, vea lo que dice.
Vea lo que dice: aunque nada se gane con ello, paso a referirme a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ajá. Estos superapóstoles hablan de supuestas revelaciones, de supuestas visiones. Les voy a contar algunas, les dice Pablo. Conozco a un seguidor de Cristo. Vea que Pablo no se está refiriendo hacia él mismo, está hablando en tercera persona. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Vaya, hermano. Pablo ahí de una sola vez se va a la cima. Conozco a un hombre, se está refiriendo a él mismo, pero lo está haciendo en tercera persona porque él no quiere jactarse. Conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y quién de nosotros, hermanos, puede decir que ha ido al cielo? ¿Quién de nosotros puede decir que fue arrebatado por el Señor y fue a la misma presencia de Dios? Hoy hay unas personas, hermanos, que dicen que han ido al cielo, pero sus testimonios son muy contradictorios. Pero a Pablo, hermanos, ¿cómo vamos a dudar de la palabra de Dios que está registrada en la Escritura? Y que Pablo dijo: bueno, yo fui al tercer cielo. Ya solo eso, hermanos, decir yo fui al tercer cielo, eso podía ser motivo de orgullo, eso podía ser motivo de vanagloria. ¿Se imagina cuántos congresos pudo haber levantado Pablo alrededor de esta experiencia? Pablo, el hombre que visitó el tercer cielo, compartirá su experiencia. Hermano, esos congresos se llenarían ahora, porque ¿quién de nosotros puede manifestar o testificar una realidad tan inmensa, tan grande como esta? Si Pablo viviera en nuestra época y él hiciera congresos donde él compartiera su testimonio, yo le aseguro que no existiría estadio que no se colmaría de gente deseosa de escuchar esa experiencia. Y vea lo que dice el 3: y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, o sea, Pablo no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Dice: fue llevado al paraíso. Ahí donde están nuestros familiares que han creído en Jesús, ahí fue Pablo. Pero mire lo que él dice: escuché cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje es que lo que él vio en el tercer cielo no se puede describir. Es una belleza, es una dimensión extraordinaria que no tiene comparación con el mundo físico. Por eso, hermanos, es que algunas personas que han ido, es decir, que han muerto físicamente, pero han regresado, cuando hablan acerca de los colores, solo de los colores, son colores que, imagínense, es algo que nosotros no podríamos explicar. Son colores con destellos de luz que no tienen comparación con la realidad física. Y Pablo dice que vio y escuchó cosas que no se permiten decir a los seres humanos, no hay manera de expresarlo. Es una belleza, es una gloria. Y vea lo que dice el verso 5: de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. ¿Cómo es que Pablo tiene la oportunidad de jactarse de sus experiencias en el servicio a Dios? Pero Pablo decide no hacerlo. Pablo decide guardárselo para él mismo. Pablo, hermanos, no anda buscando impresionar a los corintios, sino que lo que él quiere es que su ministerio crezca en humildad. Amados hermanos,
el deseo de Dios para nosotros como hijos de Dios es que cada vez que vamos avanzando en la obra de Dios, vayamos creciendo en humildad. Y vea, a mayor tiempo en el servicio a Dios y a mayor altura en el servicio a Dios, que de repente quizás usted fue servidor y ahora el Señor le permitió ser ayuda y después coordinador y después el Señor en su misericordia lo llama a ser pastor, no sé hasta donde Dios lo quiera llevar, pero que cada vez que usted va creciendo, vaya creciendo en humildad. Y que no la altura del privilegio o el tiempo que tengamos de estar en la congregación nos lleve a llenarnos de orgullo. Porque hay personas que en la medida en que van avanzando en la obra de Dios, que van creciendo en sus privilegios, en vez de ser humildes, se vuelven arrogantes, hermano. Ya no los vemos sentarse en la iglesia, ya no los vemos alabar al Señor, ya no los vemos escuchando de su palabra, porque esas son cosas que yo ya superé. Nosotros, hermanos, somos ovejas también y necesitamos ser pastoreados, ministrados. ¿O qué decir, hermanos, cuando alguien nos da una sugerencia y nos dice: hermano, yo veo que esto usted lo está haciendo de una manera equivocada, o creo que esto se podría hacer de esta otra manera? ¿Y usted quién es para decirme cómo voy a hacer mi trabajo en la obra de Dios? A veces nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia. Entonces eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual el orgullo y la soberbia pueden echar a perder a un siervo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque un orgulloso no le sirve a Dios. Un orgulloso no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Sí, de veras. Un orgulloso no le sirve a Dios. Una mujer soberbia no le sirve a Dios. Amados hermanos, entonces, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar eso? Porque yo sé que Dios nos quiere dar muchas experiencias, hermanos. Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere visitarnos, Dios quiere compartir su manifestación, compartir su poder. Pero Dios no va a derramar eso sobre corazones orgullosos. Dios no va a derramar eso sobre corazones que estén hinchados de soberbia. Entonces vea lo que dice Pablo. Número 1, dice Pablo: yo no voy a andar alardeando de mis experiencias, que son reales, sino que más bien voy a hacer alarde de mis debilidades. Y dice el 6: sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Es que yo no estoy mintiendo, dice Pablo. Aquellos son unos mentirosos. Es que fíjese esto: el que ha tenido una experiencia con Dios no lo anda divulgando. Se le nota que tiene comunión con Dios. Pero aquel que anda alardeando, hay un dicho popular que dice: dime de qué alardeas y te diré de qué careces. De aquello que el hombre muchas veces se jacta. Aquellos que dicen: bien, hermano, hoy tuve mi momento con el Señor unas 3 o 4 horas. Aleluya. Ese no ora. Aquel que alardea de lectura de la palabra y no se le nota en la vida, ese no la lee. Entonces Pablo dice: yo voy a alardear de mis debilidades. Y aún si decidiera contar mis experiencias, yo diría la verdad. Pero no lo hago. Yo no lo hago, dice Pablo. ¿Cuántos hemos tenido experiencias sobrenaturales con Dios? Yo las he tenido.
Pero uno, hermanos, pudiera ponerse acá a contar esas experiencias y no serían mentiras. Quizás la gente ni las creería. Pero vea lo que Pablo dice: yo no las hago porque mi propósito no es jactarme. ¿Y cuál es el sentido? Ahí dice el versículo 6: para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Pablo no quiere que la gente ponga sus ojos en él. Cuando hay personas que se llenan de orgullo en su servicio, lo hacen precisamente porque quieren que las personas pongan su mirada en ellos. Pero la obra de Dios no se trata de nosotros. La obra de Dios no se trata de que la gente nos admire o nos aplauda a nosotros. Si hay uno aquí que se merece toda la gloria, es el que murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Él es el que merece toda la gloria. Nuestra mirada debe de estar enfocada en Él. Y por eso es que Pablo dice: yo no quiero que la gente ponga su mirada en mí. Entonces vea, aquí Pablo nos va a dar el remedio para pinchar orgullos. Y todos nosotros como servidores de Dios necesitamos un poquito de esta medicina. Así que bienvenido al trago amargo de esta mañana. Pero hoy el Señor nos va a dar una cucharadita para que se nos baje ese tumor llamado orgullo. Porque necesitamos, hermanos y hermanas, todos bajarle un poquito a nuestra soberbia, a nuestro orgullo. Porque ¿sabe cuál es un problema? A veces en reuniones de trabajo que hemos tenido aquí en la iglesia, algunos hermanos nos dicen: ¿sabe que con los que tenemos más problemas no es con la congregación, sino con los servidores? Ellos son los que dan más problemas. Y es cierto a veces, hermano. A veces no se aceptan sugerencias, a veces no se aceptan recomendaciones, a veces no se sujetan a las disposiciones. ¿Pero por qué? Porque hay una dosis de orgullo. No nos definimos nosotros como servidores de Cristo, pues. No nos definimos nosotras, hermanas, como servidoras de Cristo, seguidoras de Jesús. Y muchas veces cuando se nos da una recomendación, ay, hermano, la mirada que hacen. No les puede decir nada la coordinadora al coordinador, porque la mirada traduce mucho, hermano. Como que el uniforme nos pesa, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos un poquito de esta medicina contra el orgullo, porque todos sin excepción corremos el peligro que en la medida en que vamos avanzando en el evangelio y creciendo en experiencia o en posición, nos hinchemos de orgullo. Entonces vea, verso 7, medicina para los servidores de Elín Santa Ana, verso 7. Para evitar que me volviera presumido con el uniforme. Verso 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. En la Reina Valera dice un aguijón. Y Pablo dice, es decir, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que me atormentara. Hermanos, de lo más sublime de ver la gloria de Dios, de estar en el paraíso, de escuchar la voz de Dios, a ser atormentado por un mensajero del diablo. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que usted y yo, corremos el peligro de volvernos presumidos. Entonces necesitamos la medicina preventiva. De repente usted
se va inflando como esos peces globos. ¿Se han fijado los peces globos, verdad? Cuando se inflan ahí. Entonces viene el Señor, comienza a ver que nosotros ya nos estamos hinchando. De repente nos dice: ay, hermano, servidores como usted necesita la iglesia. Hermano, es que usted me recuerda a cómo era la iglesia en sus orígenes, porque un hombre tan santo, una mujer tan dedicada como usted, tan entregada como usted, nunca la habíamos visto en la iglesia. Y ya usted ya va así, ¿ve? Hermano, ¿y qué tengo que hacer para ser como usted? Porque yo a usted lo admiro. Usted es mi madre espiritual. Y ya venimos a la iglesia con el síndrome del pavo real. Viendo para el hombro hacia abajo. Y siervos así no sirven en la obra de Dios. Como alguien dijo en una ocasión, los siervos de Dios son como las señales de tránsito. No son el punto de llegada, son el punto de referencia. Las señales de tránsito apuntan hacia una meta, no son el punto de llegada. Usted y yo somos señales de tránsito en el camino. Y nuestro letrero debe de decir: vean a Él, al que murió crucificado, al que llevó nuestras culpas y nuestros pecados. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. No me vean a mí. Pero muchas veces lo que queremos es que la gente nos vea a nosotros. Queremos que la gente nos vea a nosotros. Entonces la medida de Dios es un mensajero de parte de Satanás. Un mensajero de Satanás que dice que le clavaba, aguijoneaba a Pablo. La Biblia no especifica, no da muchos detalles acerca de esto, pero no es muy difícil de entenderlo, porque la escritura se interpreta a sí misma. Se recuerda cuando Job, ¿cómo se describe a Job? Como un hombre bendecido, en familia, en riquezas, en sabiduría. La gente lo estimaba, la gente lo respetaba. Y Satanás llegó con la propuesta a Dios: mira, la verdad es que Job a ti te sirve por lo que le das, pero comienza a quitarle todas las bendiciones que tú le has dado y vas a ver cómo te reniega en tu misma cara. Entonces el Señor le dice a Satanás: te voy a dar permiso de que vayas a aguijonear a Job, porque uno puede depender de su reputación. Y mira, hermanos, para muestra un botón de cómo puede nuestro orgullo disfrazarse de falsa piedad. Señor, si ahora que te estoy sirviendo, ¿por qué es que tengo más problemas en la casa? Detrás de eso hay un orgullo encerrado, porque tenemos la idea de que le estamos pagando algo a Dios. Hermanos, nosotros lo que hacemos para el Señor no es un pago, porque no podríamos pagar nunca, jamás lo que Él ha hecho por nosotros. No hay manera en que usted y yo podamos cancelarle ni siquiera una céntima de lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gracia y su amor. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que le estamos pagando a Dios, o que le estamos haciendo un favor a la iglesia, o que le estamos haciendo un favor a los líderes espirituales? Si usted tiene esa idea, yo le animo a que renuncie este año. Si usted piensa que le está pagando algo a Dios, renuncie, hermano, porque el verdadero servidor de Dios tiene una motivación genuina para servirle, y eso es gratitud.
gratitud. Que nosotros no dependamos, oiga, que nosotros no dependamos de lo que hacemos para Dios, sino decirle: Señor, gracias porque me has permitido servir con los niños. Gracias porque me has permitido servir con las hermanas, con los hermanos. Gracias, Señor, porque me has tomado como digno de lavar los baños en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque me has enviado a interceder por el siervo que va a llevar la palabra. Pero ¿saben lo que dicen algunos? La coordinadora conmigo la tiene, solo ahí me manda, al portón me manda, solo al baño me manda. No me han dicho nada, hermanos. Pero recuerde algo: cualquier cosa que hagamos para el Señor, aunque sea dar un vaso con agua a uno de sus pequeñitos, el Señor dice que tendrá su recompensa. No importa si el privilegio que nos han dado es estar frente a un púlpito, o si el privilegio que nos han dado es estar allá atrás lavando las copitas de la cena del Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y la gloria, porque Él se merece todo el honor, hermanos y hermanas. Él se merece lo mejor. Entonces, a veces Dios, hermanos, necesita bajarnos un poco el orgullo cuando las cosas no nos salen bien, cuando las decisiones que tomamos nos salen al revés. Porque en el servicio, antídoto número 1 para evitar el orgullo es que no dependamos de nosotros, sino que dependamos del Señor. Por eso yo le decía, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando Job perdió su riqueza, cuando Job perdió su ganado, cuando Job perdió su familia, cuando Job no tenía nada, ni siquiera su salud, ¿qué le tocó? Ver al cielo, hermano. Ver al cielo y entender que la obra de Dios, entender que su vida misma depende solo de Él. Entonces, el primer antídoto: no dependa de su experiencia, amado. No dependa de los años que tiene, ni siquiera dependa de su posición. No olvide que para vencer el orgullo necesitamos depender de Dios. ¿Y usted cómo le va a cambiar el corazón a una persona? ¿Usted cómo va a provocar que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y usted cómo va a reconciliar un matrimonio? ¿Y usted cómo le va a cambiar el mal genio a una persona? Usted no puede. Pero hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede. Y por eso necesitamos, hermanos y hermanas, depender del Señor. ¿Qué necesita un pastor, hermanos, para predicar la palabra de Dios? Ir a cursos, seminarios, licenciaturas. Yo no digo que esas cosas no sean buenas, son buenas, por supuesto. Yo amo la teología, amo el estudio, amo la lectura. Pero, hermanos y hermanas, eso es simplemente un bagazo a la hora de estar acá en este púlpito. Porque lo único que puede cambiar la vida, lo único que puede transformar un corazón, es que el Espíritu Santo envíe su palabra. Y eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo puede hacer el poder de Dios en la vida de aquel que se pone en sus manos. Y lo mismo, hermanos, intente sacar un chamuco, un diablo de una persona por su propia fuerza. No se puede. Necesita del Señor. Entonces Pablo lo primero que dice es: miren, me mandó un mensajero el Señor, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Vea lo que estoy leyendo: para que me atormentara. Y viene Pablo y dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Señor, quítame esta aflicción, apártame este diablo, quítame este aguijón, ya no lo aguanto. Pero él me dijo, y eso es lo que no tenemos que olvidar como servidores de Dios:
Te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Normalmente la gracia se ha dicho que es algo que no merecemos. Gracia es un don inmerecido